Buenas noches, esto es el comentario positivo. El día de hoy, pues vamos a continuar con la segunda parte de un tema que dejamos inconcluso, que es el de profeta de Dios. Y bueno, hablamos en el video anterior de que necesitábamos para saber que algo que no dudamos es que existan, hoy todavía existan los 5 ministerios, eso no lo ponemos en cuestión. Que existan, de hecho pueden ver videos del comentario positivo en donde aparece esto. Si bien recuerdan, en el video anterior ya hablamos de que cambió el nombre, ya ahora el comentario positivo cambia a Canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ese es nuestro canal de aquí en adelante. Todavía manejo la parte por algunos días voy a estar hablando también del comentario positivo para que sepamos que realmente es el mismo canal, solamente que ahora ya totalmente dedicado al servicio de Dios. Entonces, como les decía, la vez pasada estábamos hablando y como les decía también ya tenemos videos en donde hablamos de los 5 ministerios y por qué siguen siendo vigentes. Y entonces cuando hablamos también de que se dice que cuidamos de los falsos maestros, quiere decir que el Señor acepta que va a haber verdaderos profetas y podemos ver escrituras que lo sostienen, que hay todavía profetas, pero que obviamente va a haber falsos profetas, va a haber falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas. Eso es un hecho porque el diablo es imitador. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy, cuando está lleno de apostasía la iglesia y están enseñando cosas erróneas, entonces tenemos que conocer la palabra y saber lo que el Señor dice al respecto. Y vemos entonces hoy que tenemos que conocer sus características de un verdadero profeta, el propósito y su testimonio, cómo vive el verdadero profeta. Existe una serie de características del profeta, lo dijimos la vez pasada, y vimos 1 Corintios 14:3, que les hablaba de que podemos leer 1 Corintios desde el 12 al 15, y en todo esto habla de la preeminencia del amor y la importancia del amor. Y entonces vemos ahí que habla de edificación, exhortación y consolación. Son los 3 puntos que debe de tener un profeta. Hablamos de qué quiere decir, entonces hablamos de construir, tenemos que hacer que sea de construcción, de ayuda, de crecimiento en la persona. Exhortación, eso obviamente no es hacerlo a aspavientos o gritando, sino el objetivo es convencerles y animarlos a que deben de abocarse a trabajar por un objetivo, hacerles ver el error en el que están. Y bueno, la consolación, que es aliviar la aflicción, confortar, animar, y que no se puede dejar a una persona hablándole de una palabra. Si un profeta viene, no puede tomar 1 o 2 de las cosas, son 3 las cosas que debe tener la palabra profética, y esas 3 deben de cumplirse en el mensaje profético. Entonces vimos que también el profeta ayuda al crecimiento espiritual, reprende y hace lo que Dios y hace ver al creyente lo que a Dios no le agrada en su vida, y entonces le ayuda le anima, le hace que sienta el peso del pecado en su vida, y le anima, le ayuda y le levanta mostrándole el camino y el amor de Cristo en su vida. Bueno, otras características que tiene el verdadero profeta, pues es sabiduría. En esta parte vemos que debe de tener sabiduría. Su predicación debe estar centrada, debe ser cristocéntrica, no en sí mismo, no en sus milagros, no en sus mensajes. Debe haber señales milagrosas, pero el Espíritu Santo respalda su ministerio con esas señales milagrosas, pero no es el centro del mensaje de la señal milagrosa, sino que esa solamente es la muestra de que Dios respalda. Dios le da visiones. Siempre van a predicar en contra de la injusticia y la iniquidad. Hablan y viven la verdad conforme al mensaje de Cristo. Nunca su mensaje contradice al de los profetas bíblicos. Eso lo vimos en Isaías 8:20. Sus predicciones deben de cumplirse al 100%, no en parte, no al 90%. Deuteronomio 18:22 vimos. Si solo se cumple una parte o no pasa nada, no es profeta de Dios. Habla de su propia emoción, de su propia ambición, pero con un espíritu de mentira. Y vamos a ver que realmente hay algunos pseudoprofetas que profesan serlo y que en realidad no lo son, pero que ellos quieren serlo, porque cuando es por su emoción, ellos saben que están mintiendo de antemano, pero cuando alguien es por un espíritu de mentira, y lo vimos con
les hablé en el tema donde hablamos de que el rey de Israel y el rey de Judá, uno de los peores reyes de Israel, Acab, uno de los mejores reyes de hecho el peor rey de Israel, Acab, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, Josafat. Cuando fueron juntos a la guerra había un solo profeta de Dios y habían muchos profetas falsos que creían realmente que el Espíritu Santo les estaba hablando, y de hecho hasta golpearon al verdadero profeta. Que Naana lo golpeó diciendo: ¿de dónde se me fue el Espíritu para hablarte a ti? En eso hablaba de su soberbia y de su orgullo, pero también en el convencimiento de que el Señor Espíritu Santo sí le hablaba. Pero vemos que el profeta vio que en el cielo Micaía vio en el cielo que el Señor había permitido que fuera un espíritu de mentira, y entonces es cuando el falso profeta cree en verdad lo que está diciendo. Su mensaje, el del verdadero profeta, siempre exaltará a Cristo como dador, sustentador y salvador de nuestras vidas. Debe dar fruto digno de un siervo de Dios, su vida debe de ser. Entonces, en eso conoceremos a un profeta. Un profeta que minimiza, humilla, ignora o lastima no es de Dios, no es un profeta de Dios. Eso lo vimos en Juan 8:10 al 17. El profeta dice lo que el Señor quiere decir, no lo que el hombre espera que se diga. Y no lo que el hombre quiere oír. Eso lo vemos en Jeremías 23:5-8. Después vimos algunas escrituras para aprender a reconocer también al verdadero profeta: 2 Timoteo 2:15, Mateo 3:16-17, Mateo 12:33, y vimos que también al escucharlo tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué dice este maestro acerca de Jesús? Normalmente debe de poner al centro de su enseñanza a Jesús y no lo va a minimizar o lo va a ignorar, no lo va a hacer a un lado. Está enseñando el Evangelio de Cristo. Si se contradice o enseña otra cosa, el Evangelio de la prosperidad, el de la hipergracia, o un cómodo y abaratado, o el del ecumenismo, no es de Dios. 1 Corintios 15:1-4. Aunque suenen muy agradables y bíblicas algunas declaraciones que hacen los falsos profetas, porque sí están en la Biblia, pero ellos hacen eisegesis de la misma. Hablan de Cristo te ama, Cristo me está pidiendo que alimente al hambriento, Cristo quiere que seas próspero y la pobreza es una maldición. No es el mensaje completo del Evangelio de Cristo y está siendo tergiversado. Entonces, bueno, pues hoy vamos a continuar con el mensaje. Nos quedamos la vez pasada en Gálatas 1:7. Hoy vamos a leer desde el 6 hasta el 9. Vamos a empezar en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y nos dice, Pablo está hablando y dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio distinto, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces aquí vemos algo bien importante. No se puede cambiar el mensaje de Cristo, no se puede cambiar el mensaje de Cristo crucificado, no se puede seguir un evangelio distinto. Dice, no es que haya otro evangelio, solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir. O sea, no está diciendo que esté haciendo a un lado el evangelio de Cristo, pero está haciendo eisegesis del evangelio de Cristo, pervirtiéndolo y metiendo ideas extrañas. Pero dice Pablo, aun si nosotros, está hablando de los apóstoles, en ese momento los apóstoles del Señor Jesucristo, que estamos hablando que en total había 14, puesto que los 11 que habían, eran 13, porque de los 11 que había escogido Dios, ellos escogieron a uno y el Señor Jesús escogió a otro. Entonces, el inicio de la iglesia, las bases de la iglesia, las columnas de la iglesia eran 13 apóstoles. En estos, a ese se refiere de, aun si nosotros, o en un momento dado puede decir yo mismo, o un ángel del cielo, que es lo que hablaba precisamente de la iglesia de los santos de los últimos días, en donde ellos dicen que su profeta se le apareció un ángel, él se arrodilló al ángel y el ángel le reveló el libro Mormón. Y vemos que en la Biblia, en un pasaje que hay en la Biblia, en Apocalipsis, en la Revelación,
en el momento en que le es revelado a Juan, este Juan ve al ángel y 2 o 3 ocasiones se arrodilló y el ángel le dijo, no, porque yo también soy consiervo tuyo, adora solo a Cristo. Esa es la gran diferencia. Entonces nosotros tenemos también que analizar cómo se debe de comportar un ángel verdadero del cielo, un ángel enviado por Dios. Y dice aquí, si aún yo mismo, aún los apóstoles, aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado, si alguien contradice la enseñanza que dijo el Señor Jesucristo, es anatema. Anatema quiere decir maldición, caiga bajo maldición. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora. Si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y dice la escritura que si alguna escritura se dice 2 o más veces, Dios lo confirma. Y aquí está confirmando el Señor, ya que Pablo dijo 2 veces, pero dice que también a ellos ya les había anunciado antes que cualquiera que enseñara un evangelio distinto es anatema, o sea, caiga bajo maldición. Entonces, si alguien enseña un diferente evangelio, cae bajo maldición. Si alguien está enseñando o hace exégesis del evangelio de Cristo para forzarlo y enseñar lo que él quiere por medio de la escritura, está bajo maldición. Todo que está enseñando algo distinto a lo que Jesús enseñó está bajo maldición. Entonces, otra cosa que tenemos que preguntarnos, pregunta número 3, cuando estoy escuchando a un profeta de Dios. Este profeta muestra cualidades de carácter que glorifiquen al Señor. Si ves que el profeta es grosero, iracundo, humillante, soberbio, orgulloso, pues yo no veo esa actitud de hecho vemos a Elías, que fue uno de los mejores, más usados profetas que tuvo el Señor Jesús, y vemos que en un momento dice, yo no soy mejor que mis padres. Entonces vemos el corazón de un verdadero profeta en esa parte. Vamos a ver Judas, vamos a ver qué nos dice la carta de Judas en el capítulo 1, que de hecho Judas solamente tiene un capítulo. En el versículo 11. En el versículo 11, Judas 1:11. Dice en la versión de la Biblia de las Américas: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, vamos a empezar a analizar por qué dice, ha seguido el camino de Caín. Hay de ellos, pobres de ellos, dice la Biblia, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín fue un hombre religioso, un hombre que por cumplir, pero no había un corazón agradecido, un corazón transformado. Él llegó y dio una ofrenda a Dios y tuvo celos porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de él no. ¿Por qué si los dos ofrendaron no aceptó? Porque él conoce los corazones y él sabía que en el corazón de Caín había una religiosidad y él siempre había una competencia, él quería ser mejor y en realidad lo hacía de alguna manera hasta cierto punto obligado porque era lo que se esperaba de él o lo que le habían enseñado. Cree en Dios. Obviamente Caín creía en Dios, no solamente creía, tenía una relación con Dios, lo veía a Dios y se molestó porque Dios no aceptó obviamente al no aceptar su ofrenda, él vio que Dios no aceptó su ofrenda. Entonces, cree en Dios, cree en una religión, pero según su propia voluntad y deseo, que es lo que hoy muchos hacen. Quieren hacer del cristianismo una religión a su propia voluntad y deseo. Van cuando quieren, dicen malas palabras, no viven conforme al evangelio, se dicen cristianos, pero muchas cosas del evangelio no las hacen, pero piensan que Dios los ama y que son cristianos, cuando en realidad Dios dice que no hay término medio, o eres bueno o malo, si eres tibio te vomitará de su boca. Entonces, ellos viven según su propia voluntad y deseo, rechazan la redención y tergiversan el mensaje de la expiación.
tergiversan, porque la expiación es solamente con arrepentimiento y entrega a Dios, pero el religioso tergiversa el mensaje de la expiación y dicen, es que Dios me ama, es que Dios conoce mis errores, es que Dios me perdona, es que no hay problema, es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y viven como ellos quieren. Y dice la Escritura también, ni siquiera en la parte de ser continuos en la iglesia, ellos faltan cuando quieren, y se justifican cuando dicen, es que yo voy cuando me nace de corazón. Pero dice la Escritura, no dejen de congregarse como hacen algunos. Eso lo dice Pablo. Entonces no debemos dejar de congregarnos, tenemos la necesidad de congregarnos, pero el que tiene el camino de Caín es un religioso que hace de la religión lo que él quiere, como él la quiere hacer, de su propia voluntad y deseo, y rechaza la redención y tergiversa el mensaje de la expiación. Ahora vamos a hablar. Por lucro se lanzaron al error de Balaam. Balaam era un hombre que era profeta, Dios le dio palabra, finalmente era un profeta mercenario, un profeta que él se iba a profetizar del mejor postor. Obviamente que él tuvo también espíritu de mentira, porque él llegó, obviamente siendo profeta de muchos dioses, también profetizó mentira, pero Dios no permitió que Balaam maldijera por dinero al pueblo de Israel. Entonces vemos a un Balaam que es moral en su naturalidad. No entiendo la moralidad superior de la cruz, no entiende la moralidad espiritual, ni quiere entenderla. Yo puedo entender hoy que hay personas que muchas veces pueden ser mucho más morales quizás que muchos cristianos que tienen muchos errores, y que pueden ser ecuménicos, católicos, homosexuales, etcétera, etcétera, pero que viven de una manera muy, muy moral en el aspecto de la moralidad humana, que acepta muchas cosas que Dios no acepta, pero no entienden la moralidad espiritual, la moralidad superior, la moralidad de la cruz. No quieren entenderla, no hablan de las sanciones por desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque quieren dinero, porque quieren fama, quieren popularidad, quieren poder. Entonces ellos buscan aplausos y le dicen al espectador lo que él quiere oír sin exhortar, sin llamar la atención. Entonces, como él quería ganar dinero, pero Dios, y él sabía que él no podía desobedecer a Dios, Dios le dijo que no podía maldecir y bendijo al pueblo. Sabía que la única manera de que fuera su perdición del pueblo, entonces él le recomendó precisamente al pueblo que le estaba pagando que llevara a sus mujeres, y cayeron precisamente en la inmoralidad sexual. Los israelitas no pudieron ser maldecidos, pero cayeron en inmoralidad sexual. Entonces estos profetas falsos tienen una moralidad natural. Por eso hoy hay iglesias que aceptan la homosexualidad y hacen fiestas en la iglesia antes de empezar la reunión con música mundana. Por eso hay cristianos que dicen malas palabras, porque todo el mundo lo hace, no es malo, no están robando a nadie ni están matando a nadie, y es la moralidad natural. No entienden la moralidad espiritual, no entienden la moralidad superior, no entienden la moralidad de la cruz, y ni quieren entenderla, porque le puedes explicar y a ti se te hace tan entendible. Él te puede escuchar todo el mensaje, pero él se va a aferrar y va a decir no. Yo recuerdo muy bien que tuve un muy, muy, muy amado amigo, y por eso me duele mi corazón, porque era mormón. Tuve la oportunidad de compartirle el por qué la iglesia mormón no puede ser cristiana, con bases bíblicas, sin tergiversar, sin mentir, guiado por el Señor Espíritu Santo. Él entendió todo bíblicamente, pero cuando terminé de hacer mi exposición, él me respondió que prefería irse a la muerte, al infierno. Dice, pues yo prefiero irme al infierno que dejar de ser mormón. Entonces, un espíritu de Balaam no quiere entender la moralidad superior, no quiere entender la moralidad espiritual, no quiere entender la moralidad de la cruz. Aunque ya se le explicó, no la quiere entender. No solo es que no la entienda, sino que no la quiere entender. No puede entender también de las sanciones por la desobediencia a lo que el Señor enseñó. Por supuesto, las personas que yo he conocido, de verdad, les amo, pero es una realidad de iglesias de la cristiandad que no son iglesias verdaderas cristianas.
los cristianos dicen malas palabras, los cristianos se les hace fácil decir mentiras y dicen que es una mentira piadosa y etcétera. Algunos fuman, de hecho, los pocos mormones que yo he conocido fuman. Entonces, no les habla de las sanciones de pecar, y ellos buscan, y lo vemos también de hecho en algunas iglesias, que lo que buscan es dinero y popularidad. De hecho hay iglesias donde casi les ofrecen dinero para que ya cuando llegan un tiempo son ayudados, son bendecidos para que ellos se conviertan al 100% a esa religión. Entonces ellos buscan dinero, popularidad y aplausos a estos profetas. Le dicen al espectador lo que él quiere escuchar, sin exhortación. No les regañan, no les molestan, no les revela nada. Y entonces en las vidas de las personas que tienen a estos falsos profetas no hay una coinonía entre ellos real, porque no hay verdaderos amigos, no hay una transformación, no existe la metanoia. Entonces no está el Espíritu Santo ahí. Y vemos también que nos habla de perecieron en la rebelión de Coré. ¿Cuál fue la rebelión de Coré? Coré fue un hombre que incitó al pueblo de Israel en el desierto a que se rebelaran ante la autoridad y dijeron, nada más a ti te ha hablado Dios. Y entonces el espíritu de Coré niega la autoridad. Coré negó la autoridad de Moisés. Puede también encubiertamente contradecir la palabra. Encubiertamente, no lo va a hacer abiertamente porque él quiere mostrar que ama la palabra. Entonces, encubiertamente, él va a hacer exégesis de la palabra para enseñar lo que él quiere y que la gente se convenza por medio de la palabra de lo que él quiere enseñar y cómo lo quiere enseñar. Y el mensaje dado por el profeta bíblico también lo va a contradecir y se entromete en el oficio de profeta. Coré se hace pasar por profeta, habla de palabra de profecía, en ocasiones está convencido de que lo es, pero tiene un espíritu de mentira. Y entonces el espíritu de Coré no solamente se mete en el ministerio de profeta, también en el del apóstol, en el del maestro, en el del pastor y en el del evangelista. Entonces tenemos que ver y conocer también cuál es el verdadero trabajo y el mensaje que debe de dar y cómo deben de hacerlo, guiados por el Espíritu Santo, el profeta, el apóstol, el maestro, el pastor y el evangelista. Hoy existen, sí, pero también existen falsos. Por eso el Señor nos avisó. Y entonces Él se entromete en estos oficios. Y entonces hoy vemos iglesias, mega iglesias, en donde tienen falsos maestros y falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles. Y entonces vemos que ellos contradicen. Contradecir en griego es antilogia. O sea, contra la palabra. Entonces, las tres características que tenemos hoy que entender del falso profeta es orgullo. Es soberbio, es orgulloso, va a tener esa contestación que le dio Canaán a Micaías, que lo golpeó y le dijo, ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti? De repente tú ves que un apóstol, un pastor, un profeta está erróneo, y el Señor te dice que le des una palabra y no la aguantan. Yo conocí a un matrimonio que amé mucho, que son grandes amigos, aunque ya tiene años que no los veo, que vieron errores en una cobertura que tuve anteriormente y el Señor les habló para que fueran a decirle. Y ellos fueron con pena, ellos medio le dijeron y ellos, el pastor de esa iglesia, en vez de entenderlo y de humillarse delante de Dios, los expulsó de la iglesia. Entonces vemos el orgullo. Podría hablar de muchas muchos otros ejemplos de falsos que muestran su orgullo. Pero bueno, en realidad, cuando alguien es guiado por el Señor Espíritu Santo, te das cuenta, lo notas, se ve que una persona se está llenando de orgullo en su corazón, que hay orgullo y soberbia, se siente más que los demás, empieza a humillar. Hay pastores que casi dicen, es que se me va la unción. Pues ese no es pastor de Dios, así de sencillo. Vemos también codicia. Codicia es que van solamente por la ganancia económica. Vemos que hacen acepción de personas porque de repente el de bajos recursos, el que no da más que un pequeño diezmo,
va a pedir un tiempo con su líder y el líder no tiene tiempo, su cobertura no tiene tiempo, no puede ir. Si él quizás la invitara humildemente a comer a su casa, no tiene tiempo porque tiene otras cosas que hacer, pero si tiene una persona que da mega ofrendas, mega diezmos, entonces vemos que es más, hacen arreglos en la casa de Dios que se ven hermosos. Entonces vemos que él se va sobre ellos, les da tiempo para comer, les da tiempo para discipular, pero también les da facilidades en las que ellos empiezan a ser soberbios y groseros con la congregación, empiezan a humillar, y cuando llega a los oídos del apóstol o del profeta o del pastor o del maestro, él lo agarra de una manera neutral, no reprende a quien se le puede ir con unos grandes diezmos, y entonces de repente, por el dolor que sienten del haber visto que no se les dio justicia, porque ya se los dije que realmente tiene que buscar el ministro de Dios justicia en primer lugar, y como ven que no se dio justicia y que hubo parcialidad precisamente por temor a perder el diezmo, que se les da permiso de hacer muchas cosas incorrectas, de maltratar al pueblo porque no se vayan a ir los diezmos, ese siervo no es de Dios. Así de sencillo, porque él tiene codicia. Y la tercera es rebelión. Se rebela contra Dios y contra todo lo bueno. Él siempre está hablando de mi iglesia, lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, lo que puedo hacer. Y aunque sí, obviamente va a darle la gloria a Dios, pero siempre se va a ver su soberbia de que él lo tiene, él lo tiene. Y entonces vemos la rebelión de Coré, porque Coré no negó a Dios. Él dijo, solamente a Moisés le habla Dios. Y vemos que la rebelión de Coré la tenía, como lo dije, que Naana, con Micaías, cuando le dijo, ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti? Entonces, la rebelión es cuando dicen, yo soy el que puede, no hay otro. Un falso, dice la escritura que Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco que tú le enseñes a otros lo que yo te he enseñado, personas fieles. Entonces, el que tiene un ministerio, uno de los 5 ministerios, tiene que levantar, así como lo hizo Elías, que levantó a su Eliseo, se levanta. Cuando nosotros leemos la Didaché, nos damos cuenta que los padres de la iglesia hicieron, dice, conforme a la costumbre de los apóstoles. Nosotros, cada que se pierde un ministerio, cada que muere alguien del ministerio, levantamos a alguien en su lugar. Ellos lo hicieron desde el principio, fue el ejemplo que pusieron los apóstoles, con el primer ejemplo, cuando echaron suertes para elegir a quién iba a sustituir a Judas, el Iscariote. Entonces vemos que ya desde ahí se veía que había un crecimiento y un enseñar, y cuando alguien dice, yo no puedo levantar, no sirven, no pueden, y siempre te minimiza, y no estás listo, pues nunca vamos a estar listos. El Señor Espíritu Santo es el que nos guía y nos levanta y nos muestra el camino y el cómo. Pero si alguien no te levanta y no levanta nunca, y si levanta, te das cuenta de que a esos que levanta le traicionan, se separan, ya no le creen o caen en pecado, quiere decir que ese pastor no era de Dios tampoco, no es de Dios, porque no puede ser que esté levantando a gente para que caigan en maldición, para que se alejen de la iglesia, para que ya no puedan servir. Desgraciadamente conozco cobertura en donde han puesto personas que yo conozco su testimonio y que no ha cambiado, y que sí hay personas que pueden sostener que no ha cambiado ese testimonio, testigos de que no ha cambiado el testimonio, de que no son espirituales, que son groseros y que han sido puestos en puestos de pastorado. Conocí a otro que su esposa era la que ambicionaba ser pastora, él tenía su trabajo, su profesión, él no buscaba ser pastor. Sí sé que era un hombre humilde, pero no tenía un llamado pastoral. Se les levantó, y yo puedo pensar que por la actitud y el liderazgo que tenía la mujer, es una iglesia que tiene espíritu de Jezabel. Finalmente, en esa cobertura también tuve un gran amigo, pastor, que alguna vez, cuando salimos de la iglesia y fuimos a comer, me dijo, ¿viste cómo hablé? Y lo que yo dije, y el Señor Espíritu Santo me dijo,
así como que una lucecita roja de alarma, y me prendió y me dijo, tienes que hablar con él, se está dando la gloria a sí mismo y no le está dando la gloria a Dios. Y yo, como era mi autoridad, mi líder, tuve miedo, y todavía me duele mi corazón, porque yo sé que si el Espíritu Santo me guió, yo lo tuve que haber hecho, de hablarle, y yo no me atreví, y tuve que espiarme y pedirle perdón a Dios y entender el por qué me manda, y cuando me manda tengo que decírselo a esa autoridad, aunque esté arriba de mí, porque es palabra de Dios. Si lo quiere entender o no lo quiere entender, si tiene espíritu de Caín o de Coré, yo tengo que decirle, porque este varón no le quise decir, y después con el tiempo cayó. Lo demás que yo sé de él son rumores, yo no lo puedo comprobar, pero se supone que por lo que yo escuché, yo no lo sé, él cayó en drogas, murió su niño más pequeño, se separaron, cayeron en desgracia, entonces fueron cosas muy difíciles por haber hecho esta situación. Entonces, bueno, pues tenemos que entender entonces y reconocer, y por medio de la Biblia yo espero de verdad que lean más la escritura, que puedan leer a todos los profetas y ver cómo trabajaban los profetas, centrarse en Jeremías, que habla mucho de ello, también en Apocalipsis habla de los falsos profetas, podemos ver también 2 de Corintios capítulo 11, les puedo también recomendar que lean toda la carta de los Gálatas, la carta de la segunda de Pedro, la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, Joel, sería muy bueno también, segunda de Corintios capítulo 3, para conocer un poco más al respecto de lo que hemos estado hablando de los pastores y de los apóstoles, de los profetas, etcétera. Aunque fue centrado en los profetas, créanme, todo lo que hemos hablado aplica en los 5 ministerios. Ahora, un dato interesante es que hay 33 profetas conocidos por nombre en el Antiguo Testamento. Sabemos que hubo más, pero de algunos de los demás no se dicen nombres, pero hubo más profetas. Eso es un hecho, pero hay 33 profetas conocidos por nombre. Y en el Nuevo Testamento hay 7 profetas conocidos por nombre. Esto me da una indicación. 33 profetas en el Antiguo Testamento, 33 fue la edad de Cristo. Quiere decir, esto me enseña que Israel estaba madurado y preparado para la llegada del Mesías, para que pudieran conocerle. Él no llegó ni antes ni después, sino en el momento oportuno. Si vemos precisamente el último libro del Antiguo Testamento, y el último libro que fue escrito fue el del profeta Malaquías. Un profeta, quiere decir que se cerró con un profeta. 33 profetas, se cierra con un profeta y habla y prepara el terreno, el camino para el Nuevo Testamento y para el Señor Jesucristo. Y vemos en el Nuevo Testamento 7 profetas. 7 es número de perfección. 7 podemos ver que hay muchas veces en que se habla del 7 en el Antiguo Testamento. Está hablando de que los 33 profetas apuntaban a la perfección. A la perfección, lo perfecto es el Señor Jesucristo. O sea, que se cumplió la edad de la humanidad para que llegara el Salvador, y apuntaba hacia el Señor Jesucristo. Entonces, de esto se trata. Tenemos que entonces conocer al verdadero profeta y al falso profeta, porque también dice la Escritura, por falta de conocimiento mi pueblo perece. No puedes juzgar, no puedes señalar, porque caes en lo mismo y no estarías teniendo el Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es guiarte por el Espíritu Santo. Cuando tú conoces que alguien está manejando esto, si Dios te está llamando a que hagas algo ahí o no, si tú vas a ser de ayuda o no, y si es tu cobertura, pues tienes que entender si el Señor te quiere ahí porque vas a hacer algo y vas a ayudar, o vas a transformar también, ser de beneficio para la iglesia, para que vuelva a la senda antigua, o el Señor te está llamando a que cambies cobertura. Pero lo que sí es importante, y tenemos que volver a lo mismo, no puede haber nadie que no tenga cobertura.
Dice aún hasta que los pastores dan diezmo de los diezmos. Entonces, todos los 5 ministerios deben de tener una cabeza donde den sus diezmos. No puede ser que yo con Dios y yo a Dios es al que le doy. No es cierto, porque Dios te da a ti del diezmo, pero sí habla del diezmo de los diezmos. Entonces todos tienen que tener un padre espiritual, una cabeza espiritual. El orden de la iglesia habla de apóstoles, pero por supuesto que hasta tu apóstol debe de tener un padre espiritual y una cabeza. Pero de ahí en fuera, hacia abajo, todos los ministerios deben de tener un apóstol que les guíe, que les muestre y que les dé cobertura. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, estamos delante de su presencia dándole gracias, Padre, por este tiempo. De verdad, Padre bendito, yo creo y tengo la seguridad, Padre, porque he estado hablando de lo que yo he visto en la Escritura, Señor, y lo que usted me ha mostrado, Padre bendito, y de mi propia experiencia, Padre, en entender que sí existen los 5 ministerios, que son necesarios los 5 ministerios, que una iglesia sin el mover de los 5 ministerios, Señor bendito, es una iglesia apagada y paralizada y religiosa, Padre bendito. Entonces yo le pido hoy, Señor Dios Todopoderoso, que haya una revelación en el corazón de las personas que entiendan, Señor bendito, lo que usted, el Espíritu Santo, quiere hablar en este día, Señor bendito, que sea de bendición. Como siempre, Señor, yo acepto que los errores son míos y los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Le pido que esta palabra sea de bendición para muchas personas que tienen preguntas, Señor bendito, porque quizás muchos han visto videoprogramas, conferencias en YouTube o en su propia iglesia, han recibido profetas que los dejaron con dudas, Padre bendito, que de verdad yo le pido que este estudio les pueda despejar esas dudas y pueda el Señor Espíritu Santo guiarles a qué tienen que hacer, porque si no se dejan guiar por el Espíritu Santo van a caer en el mismo espíritu de engaño, en el espíritu de soberbia, de orgullo, Padre bendito, y no se trata de eso, Padre bendito, sino de hacer su voluntad. Somos cristocéntricos, y si ya me di cuenta de que alguien que está arriba de mí está mal, yo tengo que ser el ejemplo y hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no es lo que yo creo, sino lo que el Señor Espíritu Santo me guía. Y para que yo pueda tener la seguridad de que es el Señor Espíritu Santo, no puede haber contradicción con la palabra. Tengo que conocer la palabra, tengo que tener una relación personal con mi Señor Jesucristo, y entonces yo estaré seguro de que es el Señor Espíritu Santo el que me habla y no un espíritu de falsedad. Le doy toda la gloria y la honra. Bendigo a las personas que reciban esta palabra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues no me queda más que para despedirme, pues pedirles que como siempre me puedan regalar un like, que puedan compartir esta palabra para que haya bendición en otras personas, así como la hubo para ustedes, o espero que así sea, porque en este canal no hablamos de sí, de nosotros mismos, sino de mi Señor Espíritu Santo, que es el que nos da la palabra para compartirla. Que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.